Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Estamos haciendo este video para explicar este último tramo del proceso evolutivo humano que va a referirse a las especies humanas más recientes, digamos, en su aparición durante el proceso de la evolución. Vamos a hablar fundamentalmente, aunque no exclusivamente, de los Homo neandertales y los Homo sapiens, nuestra especie, ¿no? El surgimiento y algunas características de ambas especies, que como decía, constituyen el tramo, digamos, final de este proceso de la evolución humana. ¿Qué antecedentes se tiene sobre los restos humanos o los fósiles encontrados fuera del continente africano? Los más antiguos podrían ser, digamos, aquellos que se encontraron en la isla de Java, acá en lo que actualmente es Indonesia, sudeste asiático. Estos fósiles podrían tener cerca de 1,8 millones de años. Y en este periodo, puesto que en el continente africano hubo un proceso de aridez, de sequedad en el clima, entonces eso podría haber impulsado a la migración de determinadas porciones de las poblaciones homininas fuera del continente africano. Respecto a los hallazgos de los Homo neandertales, los neandertales tienen una historia, digamos, es la primera especie clasificada dentro de la ciencia. Es la primera especie de la evolución, aparte, por supuesto, de Homo sapiens, clasificada dentro de la ciencia. Es lo primero que se pudo hallar, estudiar, y además, por supuesto, generar controversia y curiosidad en la comunidad científica, por lo menos europea, del siglo XIX, ¿no? En 1856 se realizaban trabajos de construcción en esta zona de Alemania, que es el Valle de Neander, y se encontraron una calota, es decir, la parte más arriba, más superior del cráneo, huesos de la cadera, costillas, parte de brazo. Pertenecían a un ser más robusto que un humano promedio, digamos, de Homo sapiens, y generó toda una serie de indagaciones entre los científicos de aquella época. Era un momento en el que todavía no se tenía una idea clara de la evolución. De hecho, Darwin ni siquiera había publicado su obra más importante, que es El origen de las especies. Así que la clasificación como Homo neanderthalensis de estos fósiles hallados en la cueva de Neander en Alemania fue muy posterior. Como ustedes pueden ver, fue descubierto el fósil en 1856 y recién en 1863 fue clasificada como una especie distinta a Homo sapiens y denominada Homo neanderthalensis, ¿no? Que significaría humano del Neandertal, del Valle de Neander, algo así, ¿sí? Este señor, William King, un irlandés naturalista, es el que propuso dicha denominación, pese a que tenía, digamos, toda una connotación evolutiva, y además, como ustedes saben, sobre todo en el siglo XIX, toda connotación evolutiva está muy relacionada a cuestionar los dogmas religiosos, entonces no era fácil asumir esta connotación para el caso de Homo neandertal. De esa manera, pese a tener una connotación evolutiva, todavía estaba muy influido por la ideología de la época, ¿no? En la que se caracterizaba como superioridad en todo sentido la de Homo sapiens, no solamente digamos, del Homo sapiens europeo, occidental, respecto a los demás humanos que habitaban otros continentes, sino también respecto a Homo sapiens en relación a otras especies, en este caso neandertales, ¿no? Refiriéndose a los neandertales como seres que tenían oscuridad moral,
¿no? Bien. La extensión geográfica que pudo haber abarcado el poblamiento neandertal de los continentes Europa y Asia, fundamentalmente, podría haber sido esto, ¿no? Acá tenemos un mapa de Europa, una parte de Asia, acá está el norte de África. Entonces, la parte que está marcada con gris más oscuro serían aquellas partes donde se tiene, digamos, certeza de que evidentemente hubo una ocupación de poblaciones neandertales. Más o menos se hubieran extendido desde la península ibérica, incluso sur de Inglaterra, hasta el Medio Oriente, ¿no? Hasta lo que ahora llamamos Medio Oriente. Sin embargo, se tienen fósiles todavía mucho más lejanos, digamos, de Europa, ya adentrándonos al continente asiático, en lo que actualmente es Rusia, se han encontrado fósiles, pero son evidencias bastante fragmentarias y no se tiene la plena certeza de que podrían ser de neandertales. Por la datación y por varias características sí se indica, pero no hay certeza. Entonces podría haber sido más amplia, más amplio todavía el rango territorial ocupado por esta especie de hominino. En cuanto a su morfología, los neandertales tienen una bóveda craneal larga, baja y amplia. Tienen un esqueleto facial ancho. El esqueleto facial se mide por el diámetro entre estos dos extremos, ¿no? De lo que podríamos decir los pómulos. Entonces, en general, tiene una cara ancha. Ausencia de barbilla, tiene, como ustedes pueden ver, una suerte de poco relieve al nivel de la barbilla, no encuentro el término exacto, ¿no? Poco relieve a nivel de la barbilla acá. Columna vertebral es bastante amplia, masiva, ancha, podríamos decir, o robusta. Tiene prognatismo, hay una proyección facial, que es una característica derivada, más o menos antigua, de los homininos. Esas serían, digamos, las principales características de la morfología neandertal, ¿no? El mantenimiento del prognatismo es una homología ancestral, lo que les decía en última instancia de la vista anterior. Y como homología derivada hay un movimiento hacia atrás de la región masticatoria muscular. Quiere decir que esta parte de la región mandibular tiene como una parte, como si estuviera, a esta parte se refiere, ¿no? Esta suerte de hendidura es la palabra que te quería encontrar también para la parte de la barbilla, para el mentón, un mentón hundido. Bueno, acá también hay una hendidura, producto de que hubiera sido muy importante el uso de la mandíbula para funciones más allá de comer, en el caso de los neandertales. En comparación al cráneo de un Homo sapiens, tenemos acá el cráneo de un neandertal. En promedio, el volumen craneal de los neandertales es mayor que al de Homo sapiens. Otra diferencia es que hay un alargamiento. Primero, que su bóveda craneal es un poco más plana, no tan redondeada como en Homo sapiens. Está alargada hacia la parte posterior, como ustedes pueden ver, el lóbulo occipital tiene como si tuviera una protuberancia en la parte posterior del cráneo, ¿verdad? Presencia de toro supraorbital, también es otra diferencia bastante evidente respecto a Homo sapiens. Características de prognatismo, fíjense cómo la parte de la quijada está como proyectada hacia adelante. Bueno, de perfil por lo menos son esas las principales características que podríamos mencionar a nivel de diferencia entre el cráneo de Neandertal y Homo sapiens.
Los estudios paleoclimáticos realizados, sobre todo en los fósiles en los fósiles últimos de los neandertales, precisaron que las últimas generaciones de los neandertales sobrevivieron hasta hace unos 38.000 o 24.000 años. Fíjense que es bastante reciente desde el punto de vista geológico, por lo menos, la extinción de esta especie hominina. Hubieran habido cambios climáticos muy importantes, ¿no?, que explican la extinción de esta especie. Por ejemplo, los aumentos en los hielos acumulados, descenso en el nivel del mar. Si ustedes se fijan acá en el mapa de los lugares que poblaron los neandertales, en la parte norte de Europa, claramente es como si hubiera una frontera, ¿no?, que les hubiera impedido ir más al norte de Europa, y evidentemente la frontera estaba determinada por el tremendo frío y el tremendo clima frígido que existía en la parte norte de Europa en aquella época. Básicamente toda esta parte estaba cubierta de hielo, ¿sí? Era muy difícil, si no imposible, que las poblaciones humanas pudieran haber vivido acá. Por otro lado, otras características hubiera sido que el mar Mediterráneo, los alrededores del mar Mediterráneo hubieran sido lugares propicios para sobrevivir. Acá tenemos al mar Mediterráneo y todas estas regiones hubieran sido los lugares más propicios para sobrevivir en aquel momento. Estamos hablando de hace 20 o 30.000 años atrás. Y el tema es que no solamente los neandertales estaban interesados en ocupar, digamos, estas zonas más calientes que rodean al mar Mediterráneo, sino que ya para ese momento existía migración de parte del África de una otra especie humana que se trataba precisamente de Homo sapiens. Posiblemente la competencia por recursos hubiera determinado la reducción poblacional de los neandertales en primera instancia y posteriormente su extinción. ¿Cuáles, sin embargo, las relaciones que podemos establecer entre Homo sapiens y neandertales, ¿no? Por lo menos a nivel de la comunidad científica hay tres posturas. La primera es que los neandertales serían una especie ancestral respecto a Homo sapiens, ¿no? En esa clara, en esa cadena evolutiva o en esa gradación evolutiva que generalmente nos muestran las imágenes sobre la evolución más populares. Se le conoce esa concepción evolutiva, se la conoce como anagenética. Anagenética quiere decir que una especie es ancestral de otra y otra es sucesora de la anterior, y así en secuencia, ¿no? En secuencia lineal evolutiva. Esa es, digamos, la concepción más tradicional, la que estuvo vigente durante mucho tiempo también. Los humanos procederían de los neandertales, los humanos actuales, los humanos modernos. Homo sapiens procedería de los neandertales. Es un enfoque que tiene muy poca evidencia, casi nadie actualmente en la comunidad científica sostiene esto. Vamos a explicar en adelante por qué. Y la segunda postura sería que Homo neandertal sería una subespecie de Homo sapiens, ¿no? Es como si, pongo siempre el ejemplo acá de no sé si sirve exactamente, pero como analogía puede servir el ejemplo de las razas en los caninos, ¿no? Tomemos cada raza como una subespecie. Cada raza de perro como una subespecie. Sería algo así la relación a nivel de subespecie, donde neandertal, Homo neandertal, sería una subespecie, su nombre sería Homo sapiens neanderthalensis. Y otra subespecie serían los Homo sapiens sapiens, ¿sí? Nuestra especie. Dos subespecies, ¿no? Bastante emparentadas, bastante ligadas, con un ancestro común muy reciente además, ¿verdad? Y el tercer enfoque es que se trata de dos especies diferentes,
¿no? Que tienen un ancestro común, por supuesto, pero muy antiguo sería este ancestro común, más o menos esta tercera postura está basada en unas evidencias donde se calcula el ancestro común entre Homo sapiens y neandertales de hace 500.000 o 300.000 años atrás, es decir, fíjense, es mucha antigüedad. Ocurrió varias cosas después de la separación entre las poblaciones que dieron por un lado a los Homo sapiens y por otro lado a los neandertales. Sin embargo, hay posibilidad de que, digamos, hay una discusión también de que hubiera habido procesos de hibridación. Podrían haber sido dos especies diferentes y haber habido procesos de hibridación, mezcla, flujo genético entre ambas especies, sobre todo a partir de las evidencias de fósiles que se encontraron en Oriente Próximo y Medio, ¿no? En esta zona del mundo, el Oriente Próximo, lo que está en verde, y el Oriente Medio, lo que está en amarillo. ¿Sí? Los yacimientos que se encontraron serían en esta parte que está marcada con círculo, ¿no? Lo que actualmente es Siria, Israel, Palestina. En esta zona se encontraron yacimientos fósiles bastante interesantes porque, digamos, se encontraron fósiles de dos tipos. Un primer tipo de fósil que claramente, digamos, son semejantes a neandertales clásicos, a neandertales que se encontraron en la parte más europea del mundo, ¿sí? Y por otro lado, se encontraron fósiles distintos a los clásicos que algunos investigadores dicen que podrían haber sido neandertales progresivos, ¿no? Más recientes en el tiempo, u otros investigadores dicen que más bien fueron Homo sapiens, ¿sí? Se han hecho los estudios morfológicos, genéticos y todo eso, y las evidencias se inclinan más por establecer de que fueron Homo sapiens, el segundo tipo de fósiles me refiero, pero no es una certidumbre concluyente, porque para tener conclusiones con más certeza, se necesitaría mayor cantidad de fósiles, ¿no? Entonces, la paleontología y la evolución tienen que trabajar con lo que hay y establecer hipótesis. Hay hipótesis más veraces que otras, ¿no? Digamos, la más veraz sería en que hubo el segundo tipo de fósiles encontrados en los yacimientos acá, en Oriente Próximo y en Oriente Medio, serían de neandertales por un lado y Homo sapiens por el otro. Pero eso no descarta de que al haberse encontrado en la misma región y tener la misma antigüedad, los fósiles, establece, lo más obvio pensar es que hubo contacto entre las dos especies, neandertales y Homo sapiens, ¿no? Y el pensar en que hubo contacto entre las dos poblaciones de humanos, neandertales y sapiens, por supuesto que no es difícil deducir de que podría haber habido flujo génico entre ambas poblaciones, ¿no? Hibridación. Un tema que también se sigue discutiendo. Para hablar un poquito, para mostrarles un poquito de los tipos de fósiles encontrados en la zona que actualmente les estaba hablando, por ejemplo, esta sería un tipo de fósiles perteneciente a Homo sapiens. Tiene varias características parecidas a neandertales, toro supraorbitario, cierto grado de prognatismo, cierto alargamiento del cráneo, ¿no? Pero hay otras características morfológicas craneales y postcraneales que hacen pensar más bien que sería Homo sapiens. Este sería un fósil más neandertal clásico, ¿no? Y lo que se plantea acá es que los procesos de datación, es decir, de medir la antigüedad de ambos fósiles, no varían mucho, ¿no? Hay una antigüedad una antigüedad próxima entre los fósiles, entre los tipos de fósiles. Difícil pensar que acá hubo una evolución en mosaico. Evolución en mosaico quiere decir
la posibilidad de que de diferentes especies en las que hubo flujo génico salga una nueva. Es decir, de la mezcla de especies salgan especies nuevas. Hay, digamos, hipótesis que plantean que los humanos actuales, Homo sapiens, nosotros, seríamos el resultado de una serie de mezclas de diferentes tipos de homininos en diferentes regiones del mundo. Entre ellas, la mezcla, por ejemplo, de homininos neandertales y sapiens arcaicos, digamos, en la parte del Medio Oriente, como les estoy hablando. Lo más probable es que los ejemplares clásicos de los fósiles pertenezcan a poblaciones neandertales y las otras a Homo sapiens. Respecto al origen de Homo sapiens, vamos a ir hablando esto también con más profundidad, pero podríamos establecer algunas homologías derivadas, es decir, características propias a nuestra especie, ¿no? ¿Cómo se buscan las características propias a nuestra especie para diferenciar de otras especies homininas como los neandertales o los denisovanos también, que es una posible especie nueva, casi recientemente hallada, que vamos a hablar enseguida? ¿Cómo se establece? Las homologías se pueden buscar a nivel evolutivo desde el punto de vista genético, por ejemplo, estudiando el ADN antiguo de los fósiles, desde el punto de vista cultural también, en el sentido de qué modos culturales propios, por ejemplo, en la fabricación de instrumentos líticos, desarrolló esa especie, y a nivel morfológico, ¿no? En las características craneales, postcraneales de los huesos, de fosilizados que pueden hallar los paleontólogos, que remiten a características propias del cuerpo en una especie. Todo este periodo del cual estamos hablando es un periodo llamado paleolítico, ¿no? Este es un periodo arqueológico, ¿no? A diferencia de los periodos geológicos que establecen las modificaciones que se dieron en nuestro planeta y por supuesto en la vida que hay en el planeta. La periodización arqueológica de la historia, por supuesto, es la que remite a las distintas fases de la evolución cultural de los humanos, que no empieza con Homo sapiens, por supuesto. El periodo paleolítico se podría inaugurar con con el primer modo de producción de herramientas líticas, que le llamamos modo 1 o también oldubayense, y que por supuesto se originó en el África. Tendría una antigüedad de más o menos 2,8 millones de años, pero esta forma de producir herramientas de piedra, de ahí el nombre paleolítico, todo esto es la famosa edad de piedra. Esta forma de producir, el modo 1, no fue desarrollada, por supuesto, por Homo sapiens. En esa época no existía Homo sapiens, sino fue desarrollada, si ustedes mal no recuerdan, por Homo habilis, ¿no? Hay un segundo modo inaugurado más o menos hace 1,8 o 1,4 millones de años atrás, que se llama la etapa aquelense, que la desarrolló Homo ergaster, o también llamado Homo erectus, que es un modo más de producción de herramientas más complejo, ¿no? Sobre todo en la capacidad de producir bifaces, ¿no? Herramientas que tienen dos caras. Hay una tercera etapa, digamos, ¿no? Que se inaugura hace 200.000 años atrás aproximadamente, que es un modo de producción, le llamaríamos el modo 3, que pertenece a la especie neandertal. También le dicen el modo musteriense, que por supuesto es más complejo que los modos anteriores. Y hay una cuarta fase del periodo paleolítico, el modo, no le llamamos modo 4 porque no es una sola forma, le llamaremos fase 4 porque esta fase establece una mayor complejidad y variedad en la producción lítica, no mucha variedad. Entonces, casi dependiendo de la zona donde se ha encontrado en esta fase, existen características propias en la producción, no solamente de piedras. Además se introduce acá con mucha frecuencia la producción de huesos sobre cuernos, es decir, herramientas a partir de huesos, herramientas a partir de cuernos. Bien.
Por ejemplo, ¿qué características tendría la cultura, las formas, la fase 3, digamos, del periodo paleolítico, ¿no? Una primera característica es que se produjeron objetos inequívocamente artísticos, además de útiles, además de cosas útiles, necesarias para, de manera inmediata para la sobrevivencia, también se produjo arte, ¿no? De ahí viene de las primeras producciones del arte paleolítico, por ejemplo, esta es una de las más antiguas, en la cueva Apolo 11, en Namibia, en África, 30.000 años de antigüedad, estas pinturas rupestres que remiten a antílopes. Otra característica de la fase del Paleolítico Superior, o la fase 3 de la que estamos hablando, serían los artefactos de hueso, ¿no? Producían artefactos de hueso, de marfil, concha, cuernos tallados con mucho esmero, ¿no? Con mucha calidad técnica. Por ejemplo, estos discos o ruedas de marfil que se hallaron en Rusia, que los paleontólogos todavía siguen discutiendo qué función podrían haber tenido, si es que tenían alguna función útil inmediata o realmente eran objetos estéticos, ¿no? La hallaron en las cuevas de Sungir en Rusia y tienen una datación de 30.000 años de antigüedad. Otra característica de esta etapa del periodo paleolítico que pertenece ya de manera exclusiva a Homo sapiens, a los humanos modernos, a nuestra especie, tiene que ver con el hallazgo de tumbas con evidencias irrefutables de que se realizaban ceremonias o rituales fúnebres, lo que incorpora un nivel simbólico en las conductas de Homo sapiens, que podrían haber existido también en neandertales, pero la conclusión no es irrefutable, no tiene la certeza suficiente para decir que sí tuvieron ese tipo de conductas los neandertales, ¿no? Por ejemplo, hay una tumba en Kenia, que es una antigüedad impresionante, 78.000 años de antigüedad, donde se mostraron, es un niño enterrado, ¿no? Un infante enterrado de unos 10, 11 años, y donde está claramente enterrado sobre la base de una ritualidad por la postura en la que está y por los artefactos de hueso que están acompañando al difunto. Respecto a algunas cuestiones del aspecto físico y el modo de vida de los neandertales, para ir un poco sintetizando lo que hemos hablado hasta ahora, podríamos decir que tenían una constitución muy fuerte, lo más probable heredado de sus antepasados, que son los Homo heidelbergensis, un tamaño encefálico en promedio mayor que el de Homo sapiens. Muchas características morfológicas del cuerpo podrían indicar que estaban adaptadas para soportar el frío, vivieron gran parte de la existencia de la especie neandertal, estuvo signada por la presencia de un enfriamiento global. Tener una constitución robusta, piernas cortas, favorece a un organismo para combatir el frío. Las características culturales de los neandertales están enmarcadas dentro del modo 3, también llamado musteriense. Ellos podían tallar, además de piedras, madera, aunque también hay alguna evidencia, pero no concluyente, de hueso, pero es una evidencia, como les digo, bastante excepcional por lo pronto. Además, se hallaron restos de personas con edad avanzada que padecieron grandes enfermedades, lo que hace pensar que las poblaciones neandertales también se ocupaban de los viejos y de los enfermos, lo que marca una distinción respecto a homínidos anteriores. Se discute la cuestión si los neandertales tuvieron conductas rituales, por ejemplo, al haberse encontrado este collar lo encontraron cerca de Roma, ¿no? Circeo. Varios otros hallazgos hacen pensar de que podrían haber tenido, por ejemplo, conductas rituales, además de producir objetos estéticos, otro tipo de conductas como la necrofagia, comerse a los muertos, ¿no? Porque hay huesos rotos de neandertales que están rotos de manera muy precisa, que no podrían haber sido
procesos, digamos, espontáneos o accidentales. Pero es todavía una discusión abierta porque la cantidad de evidencias que podrían indicar que los neandertales tenían conductas rituales no es suficiente para decir si tuvieron y solamente se tienen indicios. Esto un poco ya les comenté, las partes de celeste son los lugares donde se tiene conclusiones bastante inequívocas que estuvieron pobladas por neandertales, pero se podría pensar que ellos tuvieron procesos de migración bastante amplios, casi a la profundidad del Asia, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, donde se encontraron restos fragmentarios que parecen ser pertenecientes a esta especie. Para terminar, hablaremos un poquito del modo 3 que caracterizaba la producción lítica de los neandertales. Por ejemplo, ellos usaron algo que los arqueólogos llaman la técnica del levallois, que es extraer de un solo golpe el núcleo de la piedra, ¿no? Para sacar por ejemplo, algo que podría servir para una lanza o para una flecha. ¿Por qué la parte del núcleo les interesaba? Porque es la parte más dura de la piedra, y aprovechaban la forma que podría tener una herramienta, un objeto lítico para extraer ese núcleo, ¿no? Pero además aprovechaban las lascas. Las lascas son las capas de piedra que van saliendo al tratar de buscar el núcleo. Entonces ellos podían aprovechar tanto el núcleo como las lascas y fabricar objetos más finos, más pequeños, para la caza, por ejemplo, que es una caza la caza con objetos más pequeños, con lascas, con flechas extraídas o talladas a partir de lascas, es más sofisticada, más útil, más efectiva que hacerlo con herramientas bastante grandes, ¿no? La cantidad y la calidad de objetos que podían realizar era bastante amplia. Bien, hasta ahí quisiera hacer este video. Es una primera parte. Vamos a estar discutiendo, por supuesto, más cuestiones relacionadas a este último tramo de la evolución. Que estén bien, un saludo y nos vemos pronto.